pues no se trata tanto de una reflexión general sobre esta cinematografía de tintes muy particulares, sino de esbozar algunas ideas surgidas ante la visión de 4 películas concretas que son Vai e Vén, de João César Monteiro, Un filme falado, de Manuel de Oliveira, No cuarto da banda y Osos, de Pedro Costa. La conexión que se establece entre estas 4 películas, dirigidas pues todas ellas por cineastas portugueses, es absolutamente fascinante. Y para intentar transmitiros esta fascinación, me parece indispensable mostraros algunas imágenes extraídas de estos filmes. Para no alargar excesivamente esta exposición, voy a centrarme únicamente en algunos fotogramas. En pantalla tenéis la última imagen de Vai e Vén, de João César Monteiro. Supongo que todos la recordáis, es absolutamente impactante, pero antes de hablar de esta última imagen, permitidme que vaya a un momento anterior de la película, en uno de los múltiples viajes de João Bubu, el protagonista, en autobús. La ventana rectangular del final del vehículo parece una pantalla de cine. Sentado al final del autobús número 100 que recorre las calles de Lisboa, João Bubu mira hacia atrás. La voz de una joven conocida lo reclama. «Buenos días, señor João. ¿Está mirando hacia el ayer?» Seductor, João responde: «En este ayer que fue hoy solo se mira para nunca jamás». Probablemente, para nunca jamás, es hacia donde mira su ojo izquierdo congelado durante más de 4 minutos en el fotograma final de Vai e Vén. El ojo azul de João Bubu, que es a su vez de João de Deus y de João César Monteiro. Este ojo cierra la filmografía del director portugués. Ese ojo genera gran inquietud. «No sois vosotros quienes me echáis, soy yo que os condeno a quedaros», dice João de Deus al final de A Comedia de Deus. Palabras que también podrían haber acompañado ese momento terminal de la obra de un cínico que conocía su inminente fin. Esta mirada enigmática se ofrece sin temor hacia ese nunca jamás que es la muerte. El espectador se enfrenta solo a este ojo, se adentra en un tiempo infinito, abstracto. No hay correspondencia de miradas en la película, no existe ningún plano contra plano. La ausencia de diálogo visual interpela directamente al espectador. El contraplano del ojo de Monteiro es la muerte, ausente de la imagen pero presente en la mente del espectador. Estrenada la película, ya difunto su director, el público observa el ojo de un muerto. Marc Vernet sostiene que este tipo de enfrentamiento directo con la imagen de la muerte va estrechamente ligado a la idea del que regresa del otro lado. Pero en el caso de Vai e Vén se produce justamente lo contrario. Es una puerta que no se abre desde, sino hacia el más allá. Es un puente invisible que se genera entre el ojo del espectador y el ojo azul de Monteiro. Es una mirada serena, propia de quien acepta una marcha, de quien acepta una desaparición. El aspecto físico de Monteiro a menudo ha sido comparado con la figura de Nosferatu, por su extrema delgadez, por su redonda y pelada cabeza, por su espalda encorvada y su particular caminar. Su figura pues se ha relacionado con la del vampiro, pero en ningún caso con el zombi, como sí ocurre con los personajes que viven el universo cinematográfico de Pedro Costa, frecuentemente relacionados con los zombis de Jacques Tourneur o los muertos vivientes de George A. Romero. Con eso quiero decir que ya en anteriores ocasiones los trabajos de estos cineastas se han relacionado con la idea de la muerte. Entremos ahora en el universo de Pedro Costa y retrocedamos desde este 2003, en el cual se filma Vai e Vén, hasta 1997, año de rodaje de Osos, y el 2000, año en que se produce No cuarto da banda. Ambas películas se desarrollan en el barrio de Fontainas de Lisboa, barrio deprimido, extremadamente pobre, en el cual sus habitantes sobreviven el día a día como pueden. Las imágenes de No cuarto da banda y Osos parece que mascullen. Ya que no podemos extraer belleza de la vida, busquemos al menos extraer belleza de no poder extraer belleza de la vida, como dice Fernando de Pessoa. Costa se acerca a realidades que se derrumban, a personajes que se descomponen. Su desfiguración se estanca en la imagen. Su estatismo se traduce en largos momentos de miradas al vacío que contemplan estos personajes. Como en el ojo inmóvil de Monteiro, la muerte se sitúa frente a ellos. Ante la imposibilidad de retener esta presencia en un encuadre, el director mantiene en pantalla los rostros retraídos de sus personajes. El mismo Costa afirma que él no introduce un contraplano porque aquello que se encuentra ante estos personajes es la muerte, y la muerte no se puede filmar. La muerte cerca a estos personajes en la imagen y se pasea por sus contraplanos imaginados. Su expresión recoge esa muerte, esa pasividad ante la incapacidad de vivir. Incluso en los momentos de mayor actividad, ninguno de los personajes vibra con sus quehaceres. Son espectros de camino hacia la muerte que consumen sus últimos momentos en un universo donde todos se encuentran en la misma situación. Se desvanecen, son solo sombras de cuerpos, intercambiables, sin valor.
No importa si el papel a desempeñar es el de amante, el de hijo, el de madre o el de enfermera. Los personajes se cruzan y se mezclan, se reemplazan existencias sin más. El marido de Clotilde, una de las protagonistas, halaga el tacto de la piel de la enfermera que los visita de paso y lo hace en la misma cama y encuadre donde unas horas antes se lo decía a su mujer. «Puedes quedarte con Clotilde», le dice a un amigo al final de la película. Nuno ruega a una amiga prostituta que no es dueña ni de su propio cuerpo que le compre a su hijo. Tina es incapaz de ejercer como madre, no soporta ese deber de por vida. Clotilde desearía ser la madre del bebé. Tina sustituye a Clotilde cuando está enferma y no puede acudir a limpiar a la casa de la enfermera, que termina acostándose con su marido. La espiral, como veis, no tiene fin. Los personajes no comprenden el lugar que ocupan en el mundo, pero lo aceptan y lo viven, y conviven con esa muerte que los persigue, que los acecha en contraplanos inexistentes. Pero volvamos de nuevo al año 2003 y analicemos las últimas imágenes de un filme falado de Manuel de Oliveira. El blanco del barco destaca en la noche oscura en pleno mar. Dos pequeñas siluetas se mantienen estáticas. La imagen resulta inquietante, pues se trata de una madre y una hija vestidas con chalecos salvavidas y preparadas para saltar dentro de un bote que ya ha zarpado y que debería alejarlas de las bombas colocadas en el barco a punto de estallar. Turbación es lo que siente el capitán de la nave cuando descubre los perfiles de las dos mujeres todavía a bordo. Su mirada desencajada, desorbitada, se llena de una luz rojiza. El barco ha explotado. Parece que hay llamas en sus ojos. Su mirada queda inmovilizada en un fotograma congelado de su rostro desesperado. La banda de sonido no solo acompaña ese instante, sino que va más allá y permite escuchar todas las explosiones y ruidos varios que produce el hundimiento del crucero. La imagen no se mueve, pero el relato fílmico todavía no ha concluido. Ante el rostro de John Malkovich y a través de ese estruendo destructivo se presenta la muerte. El espectador la ve inscrita en sus ojos. En ningún momento se muestra ninguna imagen de la explosión. No existe respuesta visual a la mirada impotente del capitán. Es el espectador quien la imagina, quien la añade, quien la compone en su mente. Así pues, se trata de un dispositivo muy similar al que propone Monteiro en la conclusión de Vallevem. No hay espacio para mostrar la muerte. Es a través de los ojos de un personaje decisivo de la película, aislados en un plano estático final, como el espectador observa esa muerte, la intuye y la entiende. Pero ¿de qué modo la muerte tiene la capacidad de revelarse con tanta contundencia a partir de una imagen en la cual no participa de forma manifiesta? ¿La idea de muerte se encuentra delante de todos estos ojos que no tienen encuadre de réplica o está implícita en las propias imágenes que muestran estas miradas? George D.D. Uberman apunta que lo que vemos no vale a nuestros ojos más que por lo que nos mira. A partir de la situación del observador ante una tumba, D.D. Uberman expone: por un lado está lo que veo de la tumba, es decir, la evidencia de un volumen, en general una masa de piedra. Por el otro está lo que me mira, y lo que me mira en una situación tal ya no tiene nada de evidente, puesto que al contrario se trata de una especie de vaciamiento que ya no concierne en absoluto al mundo del artefacto o el simulacro, un vaciamiento que allí, ante mí, toca lo inevitable por excelencia, a saber, el destino del cuerpo semejante al mío, vaciado de su vida, de su palabra, de sus movimientos, vaciado de su poder de alzar sus ojos hacia mí, y que, sin embargo, en un sentido me mira, el sentido ineluctable de la pérdida aquí en obra. Este vacío es el que aparece una vez atravesada la literalidad del ojo de Monteiro, el rostro ansioso del capitán de un film falado y las miradas perdidas de los personajes de las películas de Pedro Costa. Un vacío de muerte. El espectador ve la imagen, el volumen, la evidencia de un encuadre proyectado en una pantalla de una sala de cine donde se pueden observar estas distintas miradas. Pero a su vez, como ante una tumba, está lo que les mira, que no tiene nada de evidente, la muerte, contenida en esos planos, contenida en su adentro. De la mirada a cámara de Monteiro, la mirada del capitán al barco, a las miradas sin destino de los vecinos del barrio de Fontainas, el espectador reacciona ante esas miradas, algunas más interpeladoras, provocadoras, otras más interrogativas, del mismo modo que D.D. Uberman describe la reacción más común ante un féretro. Se vacía lo que se ve y se le añade un nuevo significado a partir de cómo nos mira, de cómo la imagen se erige ante nosotros. No se trata de una mirada literal, sino de una mirada conceptual, de una idea que surge de la propia imagen, a partir de lo que contiene y de lo que proyecta. Más allá de los ojos enigmáticos de los personajes, el espectador se siente interpelado por la muerte y reacciona como si estuviera ante una tumba. Cito a D.D. Uberman: así, ante la tumba yo mismo me tumbo en la angustia, es la angustia de mirar hasta el fondo, al lugar de lo que me mira, la angustia de quedar librado a la cuestión de saber, de hecho, de no saber, en qué se convierte mi propio cuerpo entre su capacidad de constituir un
un volumen y la de ofrecerse al vacío, la de abrirse. El destino del propio cuerpo, su desaparición, literal en el atentado terrorista del film de Oliveira, esa angustia de mirar hasta el fondo se produce en todas estas imágenes. La abrupta muerte de la madre y la hija en un filme falado despierta en el espectador el recuerdo de que un día morirá. Lo mismo sucede con el ojo de Monteiro, ya muerto cuando se estrena Vallevem, y con las miradas perdidas de Tina, Clotilde o Pai, personajes extraídos de la realidad lisboeta. Así pues, la evocación de la propia muerte no se origina a partir de la identificación con los personajes de la película, sino a partir del vaciado de unos encuadres preñados de sentido. Todas ellas están estrechamente vinculadas a la idea de pérdida, ya sea por una muerte diegética, la de la madre y la hija, extradiegética, el director de la película, por la desaparición de un ser querido, el bebé de Tina en Osos, o, de manera más general, por el vacío existencial que sufren los personajes, perdidos literalmente en su laberinto vital. Para Didi Uberman es fundamental, para que una cosa nos mire, que esté relacionada con la idea de pérdida. El espectador se siente mirado, concernido y asediado por estas imágenes. La muerte implica una pérdida. Estas imágenes presentan una muerte y, en consecuencia, un vacío, a su vez, plenamente vinculado a la idea de angustia vital. Pero cabe tener en cuenta que no solo el contenido de las imágenes es clave para llegar a esta conclusión, también la forma, como son presentadas, remite a la idea de vacío. Véase sino como dos de los directores de estas tres películas coinciden en utilizar el mismo dispositivo. Un filme falado y Vallevem se cierran con un fotograma congelado. La banda de sonido sigue enunciándose, pero la imagen se paraliza. Queda suspendida en un momento límite del relato y al mismo tiempo de la existencia. La interrupción del movimiento se adhiere a la idea de vacío y provoca también una apertura hacia la muerte, hacia aquello lejano y desconocido, sobre lo que todos especulamos, como ante una tumba. El fotograma congelado en una sala de cine es motivo de horror y angustia, es muerte. Y es que Monteiro en Vallevem se refiere a la vida y a la muerte, pero también a la ilusión cinematográfica. El mecanismo que propone Pedro Costa en sus películas es diferente. No se trata de llevar el relato lineal a un punto límite de no retorno al final de una estructura, sino de construir la narración de manera cíclica. La película está tufada de espacios y situaciones terminales que no culminan en ningún momento, se mantienen en un punto de constante retorno. Las miradas perdidas de los personajes se repiten sin fin. Su conjunto refleja una angustia parecida a la que se produce en los finales de Vallevem y un filme falado, pero nace de un dispositivo cinematográfico diferente. La muerte no se mantiene estática en un instante álgido del film, sino que se muestra dinámica y escurridiza. No se concentra en la intensidad de una única imagen. Atraviesa todos los planos de Osos y no cuarto de la banda con una contención desoladora. Así, la muerte está presente a lo largo de las dos películas de un modo más tenue, pero más uniforme. Se mantiene viva, en movimiento, porque los personajes están ya muertos. Son espectros de un universo fantasmal reinado por la oscuridad de la noche. Así, las imágenes que cierran Osos siguen este dispositivo visual utilizado a lo largo de toda la película. Una vez más se produce una mirada vacía ante la nada, pero en esta ocasión sí hay un contraplano. Y el contraplano de Tina, de este personaje, es un negro, y un negro es la muerte. La estructura cíclica y circular de Osos y no cuarto de la banda se debe en gran medida a la retiración de las acciones que llevan a cabo sus personajes, a los momentos repetidos de sus vidas. Si antes hemos afirmado que no se trataba de vidas intercambiables, ahora esta idea, quiero decir que se trataba de vidas intercambiables, ahora esta idea unida a la de repetición aflora en estos fotogramas. En los dos primeros, Clotilde, interpretada por Wanda Duarte, pasa la aspiradora ante los ojos de Opai en una escena inicial de Osos. En los dos siguientes encuadres idénticos, es Tina quien realiza la misma acción en la segunda mitad de la película. Ahora es Clotilde quien ocupa la posición de Opai. Los cuerpos, las existencias de estos personajes son intercambiables dentro de estos patrones vitales de repetición. Pero no únicamente en Osos se da esta estructura de incidente, también en Vallevem y en un filme falado encontramos marcas de repetición. Cada escala del barco en el que viajan madre y hija, en la película de Oliveira, se señala con un plano idéntico de la escalera que conduce al muelle donde descansa el navío. Del mismo modo que un fragmento de la proa del barco, surcando el mar, nos indica que las mujeres se encuentran a bordo de nuevo. Del mismo modo, en Vallevem, los trayectos en autobús de João Bubu van puntuando el relato. Después de varias escenas distintas con mujeres cambiantes, aunque con ropas y actitudes similares, Bubu vuelve al autobús y a su retirado viaje por Lisboa, que lo lleva a espacios ya conocidos por el espectador como el parque. En las tres películas se produce una repetición constante de determinadas situaciones en una estructura en espiral sin fin.
Las repeticiones aparecen vinculadas al movimiento. Los personajes circulan por la estructura del relato, pero también por los escenarios en los que viven. Las mujeres de un filme falado viajan en barco, João Bubu pasea en un autobús y los protagonistas de Osos se acercan al centro de Lisboa igualmente en autobús. Solo en nuestra actividad encontramos la ilusión capaz de sostener una existencia independiente frente al plan total de las cosas, del que somos una parte inerme, escribe Joseph Conrad en Nostromo. El recurso a Conrad no es gratuito si tenemos en cuenta que su literatura de aventuras marinas se adentra en un discurso existencial relacionado con el agua y el mar, cercano al que se propone en estas películas. Jules Cashford escribe: el gran logro de Conrad consiste en haber transformado la experiencia de su vida marinera en metáfora convincente de la existencia humana. El barco se convierte en un microcosmos del mundo humano, en una imagen de la humanidad navegando en el vasto océano de la vida, flotando en un abismo y en contacto con la inmensidad. También los filmes de Oliveira y Costa son, de algún modo, películas de mar. Valle Ben transcurre en Lisboa, ciudad costera. Un filme falado es una aventura en el mar y Osos y no cuarto da banda se constituyen como películas de barco en el momento en que el barrio de Fontainas se muestra como una embarcación a la deriva en medio de un océano urbano. Véase en esos fotogramas el barrio de Fontainas a la izquierda y la última imagen del barco antes de explotar en un filme falado a la derecha. Ambos encuadres reflejan un espacio aislado a la deriva. En este sentido, cito de nuevo a Cashford hablando de Conrad: en El negro del Narcissus, el pequeño mundo del barco es como un fragmento separado de la Tierra o un pequeño planeta cargado de vida. En este sentido, las calles y pasillos de los hogares de Fontainas son estrechos e inhóspitos como los que conducen al camarote de un barco. Así, el movimiento de escapatoria de la profesora y su hija en el barco se produce en un plano que establece un claro diálogo con otra imagen de Osos, en la cual se da una situación análoga. Opai aleja a su hijo de su desoladora vida cotidiana. A la izquierda debemos huir del barco, a la derecha debemos huir del suburbio. Cada progenitor intenta proteger a su hijo de un peligro apremiante y es fascinante, como podéis ver, en cuadros absolutamente idénticos. Para terminar, Frank Kermode apunta que hay la necesidad de hablar humanamente de la importancia de una vida en relación con el tiempo, una necesidad en el momento de la existencia de pertenecer, de estar relacionados con un principio y con un fin. Del mismo modo ocurre con un relato cinematográfico y en las películas aquí analizadas confluyen ambas cosas. Los personajes se preguntan por su existencia y el film en sí mismo toma sentido con relación a un principio y a un final. Dos finales abruptos, un final sin fin, la muerte de un director, la presencia de unos personajes reales del mar, la muerte, un país ignorado en el mapa y la necesidad de expresar un cúmulo de ideas y de reivindicar una existencia geográfica. Todo ello es motor de los discursos cinematográficos más radicales, experimentales e innovadores del panorama europeo actual, sobre los cuales en estos minutos he apuntado algunas ideas.